Hola a todos. Vamos con nuestro penúltimo ejercicio de este curso, de esta clase. Seguimos con el acrílico y en este caso vamos con el ejercicio del pintalabios. Como siempre tengo aquí establecido ya un poco el dibujo. Veis que tengo marcados todos los detalles para ver las diferencias de color. Y entonces empezaría por ahí, como si quisieseis cubrir el fondo. Veis que en el propio dibujo el fondo es bastante clarín, así que si lo queréis dejar en blanco y simplemente dar la sombra, también podéis. Entonces, vamos con lo que es el pintalabios en sí, el cuerpo del pintalabios, no la tapa, ¿vale? La tapa, bueno, veis también que tiene varios tonos, habría que hacer las marcaciones, pero bueno, tengo este preparado, entonces vamos con este. Lo primero que voy a hacer va a ser dar la primera capa de gris. Yo en concreto tengo un gris plateado, ¿vale? Ya viene aquí que es plateado, entonces voy a conseguir un poco más de brillo que si doy directamente el gris normal. Entonces se supone que trae con un poquitín de purpurina y ya en sí brilla, aunque veis que se me va a un tono bastante cálido, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir rellenando. Podemos rellenarlo todo y después darle encima porque es negro, o sea, es más oscuro. Lo que sí os diría sería que respetaseis un poco a lo mejor aquí, que es la zona en la que va la rayina blanca. Aunque bueno, este color ya veis que es bastante clarín, que me lo cubriría igual, ¿vale? Pero bueno, para no perder todas las líneas y demás, pues podemos dar la primera capa respetando lo que son los colores claros. Yo no sé si se ve que brilla. Bueno, brillar brilla. Vale, vamos a cubrirlo para darle un poco ese brillo ya. Pero bueno, veis que sale bastante calidín. Debería salir un poco más frío. Pero bueno. Intentamos cubrir bien, que no nos quede ninguna zona en la que se nos note el cambio de pincelada. Aquí, cuanto más pequeño trabajéis, más difíciles van a ser los detalles, pero bueno. Son muchas líneas, son muchos colores, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ahí. Tengo el cuerpo cubierto y voy a cubrir un poco también por abajo. Si os fijáis, pues sería por aquí. Y por aquí. Aquí, bueno, me invade bastante luego el azul, pero bueno, vamos a darle una capina, como tampoco cubre mucho. Y a lo mejor así lo que logro también es que los colores que se apliquen encima cojan un poco el brillo. Entonces doy ahí. Y vamos a dar también en esta parte de aquí, que es gris. Respeto esas líneas que tengo ahí. Y nada, cuanto más pequeño trabajéis, pincel pequeñín. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado porque es verdad que hay líneas muy finas y vamos a tener que intentar ir con la mayor precisión posible. Ahí. Vale. Una vez tengo lo que es el cuerpo, vamos a empezar ya con los detallinos. Voy a intentar empezar de aquí hacia aquí para no manchar un poco lo que es el dibujo. Lo que pasa que bueno, este es pequeñín y en realidad no tendría por qué mancharlo. Pero bueno, también como empecé a cubrir por ahí, pues lógicamente secará primero esa parte de ahí. Entonces vemos lo primero de todo que hay aquí una línea que no llega a ser negra, es como un marrón cálido oscuro. Entonces yo voy a utilizar este, ¿vale? Que es bastante oscurín y voy a dar esa línea. Recuerdo siempre que para poder aplicar el pincel lo más fino posible, vamos cogiendo la pintura así, ¿vale? Lo movemos así y vamos lo que haciendo es aplanar esto para que me quede lo más fino posible. Es decir, cojo la pintura y lo que hago es mover el pincel así para que aparte de la pintura quedarme adelante me quede lo más plano posible. Entonces en cuanto lo tengo
voy. Prefiero que cojáis menos pintura y no cubra desde el minuto 1 a que nos pasemos, como siempre, ¿vale? Entonces, despacín. Vamos ahí. Este lado. Y veis que llega hasta la primera línea, que ya se me va a transformar en negro. Entonces llego hasta ella. Veis que se me mezcla un poco con el color de abajo. No me molesta porque así igual coge un poco de la purpurina y me queda más brillante. Pero bueno, ahora espero que seque y le voy a dar, yo creo que una segunda mano para cubrirlo un poco mejor. Pero voy a esperar a que seque y mientras tanto nos vamos a ir a esta zona de aquí, que si os fijáis, más que un negro es casi que un gris oscuro. Entonces vamos a intentar conseguir el gris. Si tenéis gris, pues directamente el gris. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es mezclar un poco de negro con una gotina de blanco. Al ser un gris muy oscuro, ya os digo, bastante negro, poco blanco, ¿vale? Que no se vea un negro absoluto, pero el gris tiene que ser bastante oscurín. Yo, por ejemplo, en la paleta de acrílicos, el gris que tengo es un gris claro, ¿vale? Sería este, entonces no es suficientemente oscuro como para poder cubrir esa parte de ahí con el tono acertado. Entonces me hice este gris así más oscuro y lo que hago ahora es cubrir entonces esa zona de ahí. Veis que aquí baja hacia abajo. Vale, vamos despacín. Si veo que se me mezcla mucho, espero un poco a que me seque un poco más. Aquí trato de difuminarlo con el marroncito que acabo de poner. Esto viene más hacia aquí, vamos moviéndolo hacia aquí. Si tenéis también incluso un pincelín con una punta redonda finina, también podría ser, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta trabajar con los planos. Pero bueno, hay gente que a lo mejor no consigue las líneas tan finas con el plano y utiliza el redondo, tampoco pasa nada. Veis que justamente en esta parte después sí que se me va a un negro más oscuro. Entonces nada, intento dar un poco esta forma de aquí y luego ya iré por ahí con el negro. Ahí. Y para mí lo otro ya es un poco más oscuro, entonces lo único que para lo que voy a utilizar ya este gris también es para esta zona de abajo, que si os fijáis tampoco parece negra negra. Entonces vamos a darle por ahí. A ver, veis que el color es bastante oscuro, cuela perfectamente como negro. Vale, entonces tampoco igual da al final que el tono sea un poco más claro que un poco más oscuro. Vamos a intentar subirlo ahí. Ahí. Y vamos a darle un poco también por el lateral derecho, que si os fijáis tiene aquí oscurino. Ahí. Vamos también, ya que estamos, a hacer la línea de arriba. Veis que hay como una línea oscura por abajo, después está un gris que, bueno, voy a aplicar este aunque se nos va un poquitín incluso moradín, pero bueno, como se supone que es el mismo que el cuerpo, aquí voy a llevar esa línea por ahí. Cuidadín aquí porque al ser el tono oscuro, si me queda gordito va a ser difícil de rectificar, ¿vale? No es lo mismo que si luego aplico el oscuro encima. Voy a darle un poco por aquí, tampoco mucho porque si os fijáis aquí no está oscuro, oscuro del todo, ¿vale? Que se me note ahí un poco el color, pero que tampoco sea excesivo.
Y vamos ya con estas dos líneas de aquí, que vamos ahí y ahí. Ahí. Voy a coger ya entonces el negro para dar por ahí los detallinos que quedan, así como un poco más oscurinos, que van a ser la línea esta que va hacia arriba. Ahí. Cogemos un poquitín más. Con el negro sí que es verdad que voy cogiendo de poco en poco, prefiero que se me note menos. Y después marcar más la intensidad, a después no poder rectificar, ¿vale? Entonces voy hacia arriba. Veis que tampoco hay tanta diferencia entre el gris y el negro. De hecho, yo en persona lo noto, pero cuando lo miro en la cámara no lo noto. Así que probablemente vosotros a la hora de verlo no notéis prácticamente la diferencia. Este sube hasta ahí y ya me voy hacia abajo. Vamos a juntarlo con esto. Por aquí que se notaba más la intensidad, doy un poco más. Y ahí. Vale, eso sería la zona negra. Dejaría ahí el negro y nos vamos ahora entonces a la parte de arriba. Voy a darle otra capa de gris, que ya veis que me queda bastante cálido, pero bueno, voy a utilizarlo, ya os digo, porque brilla. Brilla y entonces ya me facilita parte del trabajo. Vamos a darle primero otra capina de marrón a esta zona de aquí. Que mira, este marrón ser también un marrón, no es simplemente negro, pues también me acompaña mejor a esa calidez que tengo del gris. Voy a lavar el pincel y seguimos con la segunda capa y ya nos pasamos a los colores. Vamos entonces con la segunda capina de lo que es el pintalabios. Antes tampoco la hice directamente porque se me iban a ir las líneas, ¿vale? También esperé por eso, para poder ver bien dónde van el resto de colores. Una vez lo tengo, ya veis que incluso, mira, aquí parece que ya cubre más en el color plata, no se me va tanto al color cálido. Ahí. Vamos cubriendo. Voy a intentar respetar esta zona, que vamos a ir ahora con ella. Vale, yo aquí veo el brillo, no sé si vosotros lo veis, que brilla plateado. Igual tiene que secar, sí, porque si os fijáis brilla más la parte de abajo que ya está seca que la que acabo de aplicar. Intento no cubrir el negro como me pasó a mí ahí, pero bueno, eso luego nada. Un poco por encima de negro y listo. Vamos entonces con la parte de arriba a la derecha y aquí hay varios tonos. Entonces vamos a empezar con el clarín, que yo en concreto tengo un oro, si os fijáis. Pues hay un color oscuro hacia la izquierda y después hay así una arenilla. Yo voy a utilizar este oro, vosotros podéis utilizar directamente una arena, que puede ser, por ejemplo, uno así. Bueno, este igual es hasta muy oscuro. Vamos a aplicar el oro también para que brille, ¿vale? Para que veáis ahí el tono. Y nada, cogemos lo mismo con el pincel, poquitín. Además estos colores que son así suelen ser bastante transparentes, no se suele notar mucho. Veis que prácticamente no se ve.
Así que voy a intentar aplicar una capa más sólida. Ahí. Para que se me note un poco más. Veis que al lado tengo tono oscuro que yo creo que voy a utilizar. Bueno, es que es más bien un gris, pero voy a intentar utilizar el marroncito con el que trabajé antes, este de aquí, el de la izquierda, para unificar un poco los colores. Voy a mezclarlo con negro y con blanco, para hacer así lo que es un poco el gris. Vamos tanteando, vamos probando tonos y luego al final es también el que a vosotros os guste. Vamos a ir mezclando. Ya os digo, uso el marrón y le pongo la mezcla de gris, porque si os fijáis el tono que da el dibujo es bastante grisáceo, pero es un gris cálido, entonces le meto un poco de marrón. Estoy esperando también, mientras lo hago, a que seque un poco esa zona doradina para que no se me mezcle. Y tengo por los dos lados, entonces vamos a ir aplicando. Ahí. Y ahí. Al final es tan pequeñino y los tonos son tan parecidos que casi ni se nota que cambie el tono, pero bueno. ¿Veis que brilla? Vale. Veis que justo al lado va a haber una zona blanca. Vamos a intentar respetar lo que es el papel y después, bueno, a ver, se nos mezcla un poco. Entonces luego lo que vamos a hacer es darle el blanco encima, pero eso lo voy a dejar ahí como elemento final. Veis que al lado tiene ya un gris que es un poco más claro que el que aplicamos aquí. Entonces intentamos hacer un gris más clarín y le damos por ahí la línea. Ahora veis que en el propio cuerpo tengo más tonalidades de gris. Entonces yo lo que voy a hacer es, en el plata que tengo, voy a aplicar un poco de negro para oscurecer lo que es el tono gris, pero que se me mantenga el tono plateado. Vale, vamos a ir probando. A ver qué sale. En este caso sería por ahí. Igual está muy oscuro, voy a darle un poquitín más de plata. Vamos probando, vamos tanteando colores. Vosotros si usasteis uno mate va a ser mucho más fácil. Vamos a poner que relleno ahí. Me voy hacia abajo. Y voy a tratar de difuminar aplicando directamente también el plata encima. Ahí. Y tengo también un poco de oscuro al lado. Entonces intento aplicar más capa de plata a ver si me la coge bien y se nota que está un poquitín más oscuro. Ahí. Muy bien. Con esto nos vamos a la parte de abajo. Aquí se está viendo muy oscuro. Es verdad que si lo muevo se ve gris claro, ¿eh? Lo veis ahí que brilla. Es que aquí depende mucho de la perspectiva. Nos vamos entonces a la parte de abajo. Si os fijáis en esta de aquí, se ve el tonín marroncito que usamos arriba. Así que vamos directamente con él a cubrir esta zona de aquí. Ahí. Si me salta algún brillo blanco no pasa nada porque lo podemos aplicar después encima. De hecho, entonces voy a hacer esto ahí y después ya vuelvo a aplicar ahí el blanco. Voy a intentar definir con el plata, vosotros si no tenéis plata con el gris, bien esta línea recta. Ahí.
que se note que termino ahí. Y me voy ya entonces a esta zona de aquí. Veis que tengo aquí directamente un azul bastante potente. Entonces me cojo el azul directamente y aplico. Al ser una zona pequeñina, supongo que con una sola capa me baste. Bueno, si veo que me queda muy transparente, pues aplico otra encima, tampoco pasa nada, pero bueno, veis que al ir despacín suele cubrir bastante mejor que si es una zona grande. Vamos cubriéndola entera. Ahí. Y ahí. Definimos bien la esquina. Todo lo bien que podamos. Entiendo que es difícil, sobre todo cuanto más pequeño lo estemos trabajando. Y nos vamos también a rellenar la parte de la derecha, esta de aquí. Que bueno, aquí si os fijáis tenemos como el azulín por encima y abajo más verde. Entonces voy a aplicar el azul arriba. Ahí. Y ahora ya me cojo una gotina de verde y voy por abajo. Difuminamos, que se nos mezclen los dos tonos. De hecho el de abajo es hasta incluso un poco más azul. Vamos a intentar mezclarlo con el azul. Y ahí me queda ya el tono. Vamos entonces a hacer los colorines del medio. Son 3 colores, ¿vale? Necesito preparar. Yo lo que hice fue prepararlos todos antes de empezar. Entonces, verde por arriba, que voy a utilizar el mismo que acabo de aplicar. Verde por arriba. A continuación lo dejo así húmedo y trato de ir rápido para poder difuminarlos un poquitín. Sería como un tono amarillín, entonces lo que voy a hacer va a ser meter un poquitín de dorado para que me brille y abajo voy a aplicar directamente el naranja. Voy a intentar difuminar los 3 entre sí, ¿vale? Subo el naranja para que se me mezcle un poco ahí con el doradín y con una gotina de verde trato también de difuminarlo ahí en medio, ¿vale? Veis que el propio color amarillo me sale ahí solo, por eso no lo apliqué directamente. Se me quedaría ahí el degradado. Si vemos que hay mucha pintura, suavizamos un poco, pero bueno, cuando seque no se va a notar tanto. Y nos vamos ahora ya a estas líneas de aquí, que yo tengo preparado el color fucsia, porque si os fijáis es como un fucsia. Y lo primero que voy a hacer va a ser rebajar un poco el fucsia que tengo con blanco, porque si os fijáis la línea del medio es un poco más clarina. Hombre, si tenéis un rosa clarín, pues vais directamente con el rosa clarín. Yo lo que hice fue rebajar el fucsia con blanco. Entonces voy a cubrir lo que son las 3 líneas para más o menos definir ya cómo sería. Y después ya me aplico las otras 2 que son más oscuras, son ya del fucsia real. Ahora es como pintar las 3 de base. Y después ya le doy el fucsia encima. Este color podríamos aprovecharlo ya que estamos para el pintalabios.
¿vale? El pintalabios en sí, esta parte de aquí, va a ser un poco más cálida, entonces quizás añadiríamos un poquitín de naranja. Depende también del tono que queráis. Si lo queréis hacer rojo, que habíamos comentado en clase, pues iríais directamente con el rojo. Si lo queréis hacer fucsia, pues directamente con el fucsia. Mientras me seca esta parte rosa de ahí, voy a definir esta del medio, que es un azul bastante clarín, como un turquesina. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar el azul con un poquitín de blanco y a ver si consigo que me quede ese turquesa vivo, ¿vale? Porque si os fijáis ahí como que tiene mucha luz. Entonces vamos a probar. Porque al aplicar blanco hay veces que lo que hace es apagar. Entonces vamos a intentar y si no damos otra capina encima. Si os fijáis también lleva blanco, que luego incluso podríamos dar un poco de luz con el blanco. Vale, tengo ahí esto. Voy a intentar difuminar con el gris. Aunque si os fijáis en el propio dibujo queda bastante brusco, tampoco pasaría nada. Vale, me queda bastante oscurillo, entonces no voy a dar mucho. Vamos a poner ahí. Luego le aplico también el blanco, que parece que no, pero cambia. Entonces dejo ahí eso, yo creo que incluso, sí, bueno, puede ser. Tengo el blanco por aquí, vamos a aplicar por aquí arriba. Si os fijáis es ahí donde va el blanco, como si brillase por ahí. Vamos a dejar que seque y después le aplicamos el blanco encima para que ya se nos quede ahí. Y aquí incluso si os fijáis hay un tono rosita que voy a utilizar el mismo rosa que usé de base para aquí, pues damos ahí el tono rosa. Es bastante sutil, así que simplemente aplicamos el rosa y tratamos de difuminar ya por los bordes. Completo un poco esto de aquí, que a la verdad una capa sola queda bastante transparente, entonces le doy un poco más de plata. Ahí. Y me imagino que lo rosa ya secó, así que nos vamos a ir a dar las dos líneas fucsia. Vamos a darle un plata también por aquí, porque las fucsia ya van como encima. Aquí no hay ningún detalle más, con lo cual nos quedamos ahí y nos vamos directamente a la línea rosa. Como siempre, cojo poca pintura y miro a ver la intensidad que estoy aplicando. ¿Que quiero más? Pues vuelvo a aplicar. Pero cuidadín de la cantidad de pintura que cogemos, ¿vale? También si cogemos mucha en el pincel nos va a quedar bastante gordito. Una línea por ahí. Y otra por este lado. Incluso si veis que el color del medio os queda oscuro y no veis la diferencia, aplicamos ahora un poquitín de blanco por el medio. ¿Vale? En el momento que tengo esto, cogería blanco y relleno por el medio. Que además como está un poquitín húmedo, pues se me va a mezclar, no me va a quedar un blanco tan potente y me quedaría ahí pues lo que es el rosa más clarín. ¿Vale? Aquí se ve muy mal cuando no brilla. ¿Vale? Ahí veis que pues que brilla. Ahí se ve muy, no sé, una arenilla. Vamos a rellenar un poco estas zonas de aquí también, que si os fijáis están más transparentes.
con el propio plata. Y por aquí. Y ahora, mientras me seca todo bien, vamos a dar los detallinos de esta curva que hay aquí. Que vamos a ver, es como un gris, entonces voy a aplicar el mismo plata por ahí. Después ya damos todos los toques blancos. Si os quedó alguno, también los toques negros. O si por ejemplo lo cubristeis como yo cubrí ahí, pues ahora lo rectificamos. Por ahí. Vamos a coger un pelín de negro, a rectificar esta forma de ahí. Vamos también por ahí a marcar bien alguna zona. Y ahora vamos con lo que son los tonos blancos. Aquí depende del blanco que tengamos, como siempre, cubrirá más, cubrirá menos. Si hay que dejar pegote, pues se puede dejar. Vamos a ir a la parte de abajo. Si os fijáis, donde el azul tenemos el blanco, que voy incluso a tratar de dejarlo ahí para que se vea esa calidez ahí, ¿vale? Intentamos, si queréis, difuminar un poco con el azul, pero que lo que es la parte central del blanco se me vea ahí el brillo. Después tengo en la zona de aquí hay un brillín blanco, entonces esperar que ahí se me fue. Vale, aquí intento simplemente el poner la pintura y ahí, dejar ahí el destellín blanco. Tengo también los destellinos blancos por aquí, había respetado el papel, pero bueno, ahora le doy también un poquitín de blanco que se vea que está pintado. Luego por aquí tengo también alguna zona más blanquina, vamos a darle un poco, ahí. Y ya me subo hacia arriba, que tengo aquí una manchina blanca. Seguimos con los toques blancos, tengo aquí, incluso voy a darle un pelín más, ahí, incluso aquí dentro. Si os fijáis, seguimos subiendo y vamos ya a ver, aquí tengo una zonina que aquí, bueno, si no pintáis el pintalabios primero y después le daríais este blanco, pero bueno, el blanco si lo cubrís siempre podéis al final dar otro poco encima. Y entonces ahora voy con esta zona de aquí que se me había cubierto un poco, entonces trato de cubrirla. Lo bueno del blanco es que puedo rectificar si me paso. De todas formas, si no, volvemos a dar la línea negra ahí al lado, no pasa nada. Pero bueno, en principio se va a quedar ahí. Y voy a darle también el brillín que tiene encima, aquí en la barra, que tiene uno ahí y otro ahí. ¿Vale? Serían ahí los brillos. Y con esto yo creo que terminaríamos el cuerpo de nuestro pintalabios. Aquí sí que es verdad que al querer usar el plata, si no se ve cómo brilla, se ve bastante feillo. Ahí sí, ahí se ve divino. Pero claro, al hacer así cambia mucho. Luego sí que es verdad que en personas se nota mucho más el brillo. No sé si es porque entra la luz o lo que sea, pero así queda muy guapo el plata. Así que nada, terminaríais, nada, lo de arriba. Ya os digo que si quisieseis sacar un color así salmón, podéis utilizar
normalmente se utiliza el rojo con el blanco, que nos sale así un rosita, y añadimos un poco de naranja para que nos quede lo que es el tono cálido, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis rojo o de cualquier otro color, pues ahí sería. Este sería el resultado. Si lo hacéis gris, pues os queda como en la foto, ¿vale? Tampoco os va a quedar mal porque no sea plata. De hecho, aquí plata solo queda bien cuando se ve que es plata. Pero bueno, acabaríais el dibujo y sería simplemente eso. Pero bueno, yo creo que lo más complicado, porque luego al final la tapa es ir un poco como aquí, con todos los colores y hacer todas las combinaciones que hay ahí. Así que nada, lo dejamos aquí. Nos vemos el jueves durante la clase virtual y a ver qué tal os queda.